dice parricidio. Habíamos visto ya el homicidio calificado hace poco. Sí, Espera un poquito. el audio. Y ahora sí. Ya, Entonces, la descripción típica. Empieza tú. Dale. claro. Artículo 390 del Código Penal. El que conociendo, hoy me podía ampliar un poquito, ponerle zoom a esa cuestión un poquitito, Espérame. A ver. de la flechita que está abajo, po. ¿Dónde? Bueno, entiendo. Ahí, sigue el cursor para la Ya, dale. izquierda, ese. Ya, espérame. Ya, bacán, ahí, Ya, dale. ya. El que conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida, por, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Puta, la máxima pena. ¿No? Existe discusión si el parricidio es un delito agravado respecto del homicidio simple, o por el contrario, si se trata de un delito autónomo. Por un lado, se señala que es agravado respecto al homicidio, ya que protege el mismo bien jurídico que el homicidio, además de formar parte de la misma familia de delitos del Código Penal. Otro sector de la doctrina se señala que sería un delito autónomo, dos, siguiendo dos parámetros, atendiendo principalmente a su ubicación en el Código Penal, esto es, antes del delito de homicidio. Esto tiene su sentido. La norma señala que se castigará como parricida a quien cometa el delito por el que el propio texto señala que se trata de un delito distinto del homicida. Postura del profesor. Bueno, en ese sentido yo concuerdo con él. Va, tu audio. Y ahora sí. Sí. En, en, ese, en ese sentido yo concuerdo con el profe, porque parece que habíamos hablado ayer sobre que los delitos contra la familia estaban como en un título especial, ¿no? Claro. Eh, pero finalmente es como decir si finalmente igual que el homicidio como una figura base, o sea, como un derivado, o que o es algo distinto, ¿no? Y al final, ahí el profesor dice que la norma señala que se castigará como parricida. Entonces, por lo que el propio texto señala que se trata de un delito distinto. Es como el femicidio, lo mismo, ¿no? Es como que, Ah, ya, claro, o sea, matáis a alguien, o sea, se cumple la figura de matar a alguien, pero en claro, realidad se castiga a otro, a otra, no solamente a un sujeto especial, sino que a una situación completamente especial. Pues. En este caso, conociendo los lazos que lo liguen, ¿no? El ánimo, o sea, el elemento subjetivo, tiene que conocer. O sea, básicamente si alguien no conoce que es papá de alguien, ¿no? No cumpliría con la norma, ¿no? ¿No? ¿Qué pensáis tú? claro. No, por supuesto, pues, Porque dice conociendo. si uno lo conoce, es evidente que no se va a calificar como parricidio. Claro, porque hay situaciones, tú sabes, pues, en lugares más rurales que sucede que la gente no, tiene muchos hijos y de repente ni siquiera sabéis que, Que estáis matando eh, a tu propio hijo. claro. ¿Cachai? Bueno, en definitiva el tema ahí está. ¿Ya? La siguiente lámina. Ya, Dale. dale. Si bien es el mismo que protege en los demás delitos contra la vida, en este caso tiene un mayor reproche. Existe una valoración mayor eh, de este bien jurídico, dado por los vínculos de la naturaleza que ha criado entre ellos el hecho de paternidad, señalado así en el acta de comisión redactora del Código Penal. Además, se suman aquellos creados primero por la institución del matrimonio, basado en la noción de que la familia es el núcleo central de la sociedad, y finalmente de la convivencia, en cuanto forma parte de la vida de la vida de manera mucho más relevante. Claro. Entonces igual, como habíamos dicho aquí, que finalmente
conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre, hijo, o a cualquiera de sus ascendientes, descendientes, o a quien se agrega esto, ¿no? Que son los parientes por afinidad. O sea, el por afinidad, sí. cónyuge, o sea, perdón, el conviviente, en el Pero, sentido de, perdón, no se agregan los parientes con afinidad, sino que, o sea, solamente el cónyuge, pero me refiero al conviviente, una situación de hecho, pues, pero se refiere específicamente a la nueva normativa sobre la convivencia civil, me imagino, ¿no? yo creo, más que nada. Sí, yo creo que está Entonces, ahí evidentemente nombrando lo que está pero igual relacionado no lo con... dice así, ¿eh? No, no lo dice así, pues, o sea, lo diría porque yo he visto en otras normas que dice o a su conviviente civil. No sé si habéis visto otras normas que dice eso, pero Ah, debe sí, decirlo. Entonces yo creo que no utiliza la palabra conviviente civil para enumerar un mayor número de situaciones de hecho que en situaciones normales no, porque acá para ser cónyuge tienes que estar casado, o sea, sí. tiene que haber habido un Pe- contrato de matrimonio. Pero aquí hay una situación bien importante. Dice, es o ha sido. O sea, es decir, aunque tú te separes, te divorcies o dejaste de ser pareja de esa persona, me recuerdo que yo le pregunté al profe cuánto tiempo se determina para saber si deja de ser parricidio, si mata 10 años después a esa misma persona. En ese sentido, yo me acuerdo que le pregunté al profesor y el profe me dijo que no había tiempo establecido en la norma. Por lo tanto, se establece que per se, de por vida, sigue siendo tu ex cónyuge o tu ex conviviente. No Ya. importa si lo mataste 20 años después. Claro, ahí existe, digamos, el tema de la valoración, pues, ¿no? Finalmente, el bien jurídico de este delito, hay una mayor severidad porque finalmente los vínculos eh, pueden provenir de la paternidad en general, ¿no? O como también de la institución del matrimonio, o como también, como habíamos visto, de la convivencia. ¿Cachai? El Ah, objetivo, tipo ya. objetivo, dale. Tiene sujeto calificado, padre, madre o hijo, cualquier otro ascendiente o descendiente, quien es o haya sido cónyuge o conviviente. ¿Qué pasa con la, la P afinidad? Los parientes por afinidad. Es que Pariente ahí por afinidad. es lo que te planteaba yo, po, es lo que te planteaba yo. Pues, si acá te cubre el conviviente, ¿qué pasa con los parientes por afinidad? ¿Los cubre o no? ¿Quién los cubre? Ya, pero sigue leyendo, pues, déjale. La especial calidad del sujeto activo, en este caso, se rige a la calidad de elemento de tipo, convirtiéndolo así en un delito especial impropio. Delito que requiere que un sujeto activo especial, eh, que si no... A ver, chucha, delito que requiere de de un sujeto activo especial, pero que si no concurre esa especial cualidad, el delito eh, debiera, deviene en uno diverso. No entiendo esa weá. Lo que pasa es que los delitos se separan atendido a si el delito está construido, por ejemplo, sin determinación de ningún sujeto, o sea, que castigue indeterminadamente a cualquier persona que cometa la conducta descrita, esos delitos se le llaman delitos comunes. Ya, ¿Ya? sí, Pero hay delitos que son especiales. Y dentro de lo especial están los especiales propios y lo impropio. ya, Un delito especial es un delito que necesita la concurrencia de un elemento específico en el tipo para que suceda. Por ejemplo, la calidad del sujeto activo. ¿Cachai? claro. O a veces es, por ejemplo, la calidad de la víctima. Por ejemplo, en el caso de femicidio, ¿no? Ujú. O por ejemplo, en el caso de la violación de un menor de 14 años. ¿Cachai? Por eso la violación de un menor de 14 años se le llama violación impropia. Ya, ¿Cachai? Y a la violación normal a seca se le llama violación propia, ¿no? ¿Cachai? sí, Porque finalmente si, suponte tú, si yo violo a alguien cumpliéndose las características que establece la norma para la violación impropia, o sea, una mayor pena, ¿no? El sujeto tiene que ser un sujeto incapaz, ¿no? Por tanto, tendría que ser un menor de 14 años. Entonces, en ese sentido, en el caso de una mujer menor de 12, pero eso es para efecto civil. En ese caso, si no hago violación impropia, degenera en uno distinto. ¿Y cuál es? Violación. la violación propia.
¿cachai? Entonces acá le pasa lo mismo. Claro, no se entendió. Si tú cometí el delito, pero sin esa especial determinación, el delito se transforma en otro, pues, en homicidio. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que quiere decir. Entonces, Ya. la ley no señala, existe acuerdo tanto la doctrina como la jurisprudencia a que se refieren a parientes consanguíneos, que es lo que estamos hablando recién, po, Sí, ¿ya? Dejando fuera a los que son por afinidad. ¿Te fijáis? Entonces, igual es interesante eso. Ahora, dado que el parricidio tiene su origen en las relaciones consanguíneas, el incluir una relación que se basa en la unión sexual o meramente sentimental excede la norma, dice. O sea, aquí, por ejemplo, aquí yo le hice una pregunta al profesor que decía relación con que, ¿qué sucede cuando encontráis una chica por Tinder, ¿no es cierto? Y tienes una relación furtiva de un día, donde incluyó todas estas cosas y en el mismo día mataste a esa persona. Que es como el caso de, no es lo mismo, pero por ejemplo, ¿tú te imagináis la situación de una relación de un día? sí, pues, o sea, ya fui a un prostíbulo, contraté, no sé, pues, una Pero es que chiquilla ahí, porque... pero es que ahí el tipo penal está cubierto. O sea, eso es lo que dijo el profesor, po. En ese Ah, ya. caso específico está cubierto por el femicidio. Ah, está cubierto por el Sí, femicidio. cuando ejercen, son mujeres o hombres que ejercen, en ambos casos, ¿no? Bueno, El trabajo sexual. la norma no diviene, yo creo que no diviene mucho en eso, pero finalmente que se dedique al comercio sexual está protegido, po. Pero el tema acá es que igual el parricidio tiene relación con el conocimiento de la relación que te une con la otra persona. Entonces, en una relación furtiva, no hay un conocimiento real de la relación que puede tener esa persona. Claro, ¿Cachai? se En este entiende. caso. ¿Cachai? Entonces, por eso yo lo veo así. Cuando el legislador ha querido incorporar el parentesco por afín, lo ha hecho expresamente, ¿ya? Y ahí aparecen algunos artículos, por ejemplo, ¿no? Mira, hay que revisar el artículo 489 o el artículo 13. Por ejemplo, revísate el artículo 13. Espérate. ¿Qué dice el artículo 13? Leo el tiro. El artículo 13 dice, es circunstancia atenuante o agravante según la naturaleza y accidente del delito, de ser agravado cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la Ahí línea está, po. recta y Ahí en la está, po. colateral, hasta el segundo grado, padre e hijo del ofensor. Ahí está, po. O sea, el legislador lo considera como un agravante, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, ya el legislador, no sé, pues ahí si el delito hubiera querido castigar al pariente por afín, lo hubiera hecho expresamente, como lo Claro. hacía en estos artículos, ¿no? Bueno, pero ahí finalmente por eso no están cubiertos los parientes por afinidad. Ya, y mira, el 489 dice, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños recíprocamente que se causaren. Los parientes consanguíneos en toda la línea recta, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral, los parientes afines en toda la línea recta, los cónyuges, los convivientes civiles. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participen del delito ni tampoco entre cónyuges cuando se trate de los delitos de daño indicados en el párrafo anterior. Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor de 70 años. Tiene ¿Queda otro claro? ejemplo, sí, otro ejemplo del tema, ¿ya? Sí, Ahora, ¿qué sucede con esta lámina? Dice cónyuge y ex cónyuge, dice. Para que sean considerados cónyuges, debe existir el matrimonio, ¿no? sí, Un matrimonio válido, ¿no? En el momento de la muerte de uno de los contrayentes, sin que tenga trascendencia si está actualmente o no juntos. Dice, desde la promulgación, o sea, finalmente si se muere la persona y tiene un matrimonio vigente, ¿no? Hasta que esté junto, ahí se considera un vínculo, ¿no? sí, Desde la promulgación de la ley 20.480, el ex cónyuge y la ex conviviente también pasan a ser parte de los sujetos activos de este delito. Ahí está el tema de la ex conviviente, ya, sí, que no estarían vinculados por el matrimonio, porque finalmente son ex.
¿no? Cónyuge y ex conviviente, no hay un vínculo. Entonces, es interesante eso porque finalmente el delito nuevamente va a proteger o la situación fáctica de conocer ese elemento, las relaciones que lo unen. ¿Cachai? Entonces, en este caso sí se cumple eso. O sea, no interesa aquí mucho el vínculo, si hay vínculo o no hay vínculo. Lo que interesa es que conocía a la víctima, que era su cónyuge. ¿Cachai? Ya. A eso voy, pues, finalmente. Por No, eso sí, se hace esa distinción. Pues, ¿cachai? Por eso hay una reforma y que se introduce la ley 20.480. Especial atención requiere en casos de nulidad de matrimonio. Ya hay dos situaciones. Lógico que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente. ¿No? sí, No hay otra nulidad. Si no, el documento es anulable. O sea, el documento es válido, ¿no? Pero adolece un vicio que lo hace anulable. Dice, si existiendo vicio de nulidad, el juicio para declararla había iniciado antes en que se provoca la muerte, el juicio podrá seguir tramitándose con normalidad y en el evento en que se declare nulo el vínculo, se sancionará como homicidio. Se le da esa solución. O sea, ya, si hay una causa, ¿no? que se está iniciando en un juicio de nulidad y se muere la persona, justo en tramitación, hay que esperar a lo que se resuelva. ya, Si el vicio no se reclamare antes de provocar la muerte, será considerado parricidio. Lógico, porque el documento era anulable, o sea, el documento es sí, válido. Dale tú con esto. ya. Conviviente y ex conviviente. La figura de ex conviviente se incorporó en este delito a través de la ley 20.066. Ahí está la ley de que yo te De hablaba. violencia intrafamiliar, ¿cachai? Por eso tiene vinculación con este delito, porque, Sí, ¿cachai? Que no es la figura de conviviente civil, es la figura de no, conviviente, que mm, agrega la ley de violencia intrafamiliar a propósito de lo mismo. claro. En un principio se entendía que la expresión conviviente solo diría relación con parejas heterosexuales, ya que históricamente este problema se planteaba en las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, no ligados por el matrimonio. Además, la expresión conviviente se incorpora a continuación de cónyuge, unidos por la proposición o lo que tiene un sentido de homologación, ¿ya? Esa es la interpretación que le da la ley, homologación. Misma interpretación se obtiene O si sea, analizamos hay iguales, ¿no? iguales, Ya, claro. ya, ya. Sí, la misma interpretación se obtiene si analizamos la ley 20.066 en su artículo quinto que refiere a la relación de convivencia precisamente con la intención de comprender otra clase de relaciones, además de heterosexuales. O sea, habla que indistintamente de que no tengan un vínculo de matrimonio, lo que sí dice es que no están, la convivencia lo considera más allá de un simple hecho de acto sexual, sino que tienen el ánimos de crear una vida familiar juntos. Esa es la interpretación que yo le doy en ese sentido. Claro, si finalmente habíamos visto que la ley de violencia intrafamiliar introduce, digamos, este concepto de relaciones que tienen las personas, ¿no? Que son convivientes de hecho, nomás. O sea, no hay un vínculo de naturaleza formal que lo une. ¿Cachai? Entonces, aquí en estas situaciones, finalmente lo que interesaba, ¿no? Es que la palabra cónyuge se homologara a la situación de hecho de conviviente Exacto. porque tienen las mismas características, ¿no? Cuál es lo que dijiste tú? Pues la intención de tener una relación no furtiva, sino que sea duradera en el tiempo. El tema sí que también se extiende aún más al comprender relaciones de convivencia, ¿no? Porque si lo hacemos símil a cónyuge, el cónyuge, el lazo de cónyuge proviene del contrato matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un, un, claro, Entonces, pero relaciones heterosexuales. Entonces, el tema es que en una relación de convivencia se extiende aún más, porque no solamente son a relaciones que es tienen que ser derivadas del matrimonio, heterosexual, heterosexuales, claro, sino que todo tipo de relación, así, homosexuales, bisexuales, etc. exacto. Ya, dale. Comisión por omisión. Se, comisión por omisión.
se discute en doctrina si resulta posible cometer parricidio por omisión. Un sector de la doctrina, encabezado por Mario Garrido Montt, señala que no habría problema en cometer un delito de parricidio por omisión. Otro sector de la doctrina, representado por Juan Busto y Sergio Politov, sostienen que no es posible, ya que en el parentesco o matrimonio sería, en su caso, fuente de la posición de garante. Es lo que yo considero. Y por ende, no podría considerarse luego por una circunstancia calificante el sujeto activo, ya que se vulneraría el principio de no bis in idem. Dicho criterio ha de ser desechado, ya que, como vimos, el parentesco es un elemento de tipo penal y no una circunstancia calificante que produzca un agravante. Aquí lo habíamos visto, pues, ¿no? Que finalmente la situación del parricida es un elemento, digamos, del tipo. O sea, se requiere que la persona conozca los lazos que lo unen con tales personas, ¿cachai? Entonces finalmente es un delito distinto. No tiene nada Ya, que ver aquí con agregarle, ¿no? Una agravante a la situación, porque al final dice que no es posible cometer parricidio y homicidio. por parricidio, o sea, en este caso en específico, es diferente a la figura del homicidio, ¿cachai? Porque la figura del homicidio era un delito común nomás, ¿no? No era este es un delito especial impropio. Entonces, ¿qué sucede acá? Que si tú cometes el delito como lo dice el tipo penal, cumples con eso, el delito se castiga como parricidio. Parricida. No es porque te califique el delito, no es porque concurra esta situación y el delito se transforme, ¿no? En este caso el delito es así, es un delito especial impropio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que igual, por ejemplo, si tú eh, ya habíamos visto que cometer un parricidio o un homicidio por omisión en este caso, en el caso que habíamos visto antes, se cometía por simplemente dejar de hacer algo. Claro. Suponte tú que yo soy tu hijo y tú me querés dar muerte a mí, ¿cachai? Y para eso dejáis la llave del gas abierta. O no sé, no, perdón. O sabiendo que hay una fuga de gas, o no sé, a ver, ¿qué otra situación fáctica puede ser? ¿Qué se te ocurra? O sea, Por se te ejemplo, quedó la llave abierta, murió tu hijo. pero es que eso, es que esa situación no hay voluntad, no hay ánimo, en esa situación hay negligencia. Hay que buscar una situación en que yo te mate a ti por omitir un deber que recaía en mí, ¿no? Por ser tu garante, ¿no? Suponte que yo no te socorra, te dio un ataque al corazón, o quizás no un ataque al corazón, porque ese podría ser Te homicidio moriste de hambre concursal. Claro, te maté de hambre, un y de ejemplo, inanición. de inanición, ¿no? Por no, ¿cachai? En esa situación En ese, ya, hay una posición de garante, ¿no? Pero es porque sí, lo exige el tipo penal, ¿cachai? No es una circunstancia calificante, ¿no? Entonces no vulnera el principio no bis in idem, no hay un doble castigo. No se está ya, diciendo, ya te vamos a castigar de homicidio y además vamos a considerar que tú conocías el lazo que compartís con la persona que mataste, ¿cachai? Y te lo vamos a aplicar 2 veces. No, acá no, porque simplemente se hay parricidio, ¿cachai? Entonces, yo creo que la comisión por omisión en el parricidio se puede dar. Yo creo, no sé lo que pensáis tú, pero, por ejemplo, si no se pudiera dar es porque no se puede castigar a la persona 2 veces, ¿no? O sea, no podría matar a alguien y además castigarlo porque él tenía una posición de garante, tenía una situación de hacer, tenía que haber hecho algo, ¿no? Entonces, eso te va a calificar doblemente el delito porque ya en esa situación es lógico que omitiste algo, ¿no? Que dejaste de hacer algo. Entonces, claro. no interesa mucho la posición de garante en esa situación, porque al final tú conocí los lazos que se cumple con el delito ya, con el tipo penal. Pero no sé lo que pensáis tú. ¿Qué pensáis tú? Bueno, eh, ¿Se puede bueno, matar a un familiar sin hacer algo? Parte de esa premisa. sí, sí Ya. puedo, sí puedo. El tema es si tú no tienes, en ese caso, no sé, por el vínculo de
de matrimonio, te da, por ejemplo, si es tu cónyuge, ejemplo, en ese caso te da una posición de garante el matrimonio, ¿no? Pero no da una posición de garante respecto al delito. En la misma situación, lo que yo te quiero graficar es que tú, Ricardo, ¿debías auxilio a tu cónyuge? Sí, claro. Sí, pues esa es la posición de garante que estoy hablando yo. Ya. Entonces, tú tienes esa posición de garante, ¿no? ¿O no Sí, la pues. tienes? Entonces, si tú dejáis de hacer algo y tu cónyuge se muere, ¿es parricidio o no es parricidio? ¿Cómo lo castigarías tú? No lo castigaría como parricidio, ¿Y cómo lo castigarías? como homicidio no. No, pues Ricardo, si aquí no interesa, mira, si aquí recuerda que el parricidio, tú necesitas saber solamente, para hacer parricidio tenés que saber los lazos que te unen con tu cónyuge. Y tú ya sabes que los lazos que te unen con tu cónyuge ya lo sabís, pues. Cumplís Sí, con el tipo penal. Lo que yo te sí, estoy cumplo. hablando es si tú puedes cometer parricidio por omisión. O sea, tú Ah, puedes matar a tu cónyuge no haciendo algo, sí, dejando de hacer pues, sí algo. se puede. Sí, ¿Qué es pues, lo se que habíamos puede. visto? ¿Qué es lo que habíamos visto en el ejemplo? Sí se Cuando puede. no le daba de comer a mi cónyuge, no sé, o suficiente, no sé, o una muerte por inanición, a pesar de que yo tenía la posición de garante, ¿no? Que me da el matrimonio, porque yo debo auxiliar a mi cónyuge, no lo hice y se murió. Parricidio por omisión, yo creo. O sea, tú entiendes, tú, tú em, mira, Garrido Montt señala que no habría problema en cometer delito de parricidio por omisión. O sea, tú atiendes a la teoría de ese autor, ¿no? Yo creo que, claro que sí, pues, ¿cachai? La otra doctrina, por su lado, ¿no? El Juan Busto y el Sergio Politov dicen que no. ¿Y por qué dicen que no? Porque dicen que el parentesco y el matrimonio, ¿no? Sería finalmente la fuente de la posición de garante, que es lo que estamos hablando, que es lo que te digo, de Sí, dónde provienen, ¿no? Por ende, no pueden considerarse como una circunstancia calificante, pero ya vimos que eso no es una circunstancia calificante. Eso no, es no, parte del delito. no, sí entiendo. Y ahora sí entendí. Por tanto, es un elemento del tipo penal y no una circunstancia calificante. ¿Cachai? Entonces, en eso se concluye eso. Veamos la siguiente lámina. ¿Cachai? Además, cae en una confusión entre el deber civil, lo que habíamos visto también en la clase de ayer, parece, que tiene el sujeto que tiene la participación de garante con la circunstancia calificante emanada del matrimonio y del parentesco. Porque ya Correcto, habíamos ya. visto que el matrimonio es un contrato que regula, digamos, el Código Civil. No tiene que ver nada con el derecho penal, esa weá. No, El deber civil emana ya sea de una relación parental, ya sea de un contrato en que no hay intervención del derecho penal. Por otro lado, el Estado civil mismo conforma un elemento normativo del tipo, ¿no? Ya habíamos visto que el tipo penal exige que sea cónyuge en un caso. claro. No, sí, ya entendí. Ergo no existe doble valoración, por ende no hay un doble castigo de la misma circunstancia, ya que penalmente solo se valora el efecto del estado civil como circunstancia que califica al sujeto que puede cometer el parricidio por omisión, más no el incumplimiento de un deber de actuar emanado por relaciones de carácter civil, ¿no? Entonces, en resumen, sí se podría, en teoría, cometer parricidio por omisión, ¿no? O sea, Sí. la figura lo contempla. Ahora hablemos del elemento subjetivo. Dale. Es ineludible que el parricidio exige el dolo directo, ya que requiere un conocimiento de las relaciones, eh, que ligan al autor con la víctima, dolo que también abarca dicho conocimiento. Sin embargo, se admite la posibilidad de cometer el delito con dolo eventual. La eventualidad debe decir relación con la acción del sujeto, es decir, que conozca la posibilidad de provocar un resultado diverso a aquel que espera provocar y que lo acepte. Pero debe tener absoluta conciencia de la relación que lo liga con quien eventualmente puede resultar perjudicado por su actuar. Ejemplo, le voy a disparar a una persona que está caminando con mi hijo. Sé que puedo errar el disparo y matar a mi hijo. Si al disparar
en efecto, mato a mi hijo, aunque no le haya querido disparar, a él cometo parricidio, porque tenía absoluta claridad que esa persona era mi hijo. Ah, ahora sí entiendo. Es imposible cometer cuasi delito parricidio, toda vez que resulta imposible hacer coexistir la falta de cuidado con el conocimiento de ciertos de que este atentado contra un pariente. Ya, entonces, en definitiva, en el parricidio habíamos hablado que existe el elemento, el tipo objetivo, que son todas las cosas que vimos delante, ¿no? Que tenían que ver en relación con el sujeto especial que tiene y todo eso. Pero ahora vemos el tema subjetivo, que finalmente es conocer, ¿no? Un dolo directo de una, ¿no? ¿Cachai? Es como Claro, tener que conocer estos lazos que te unen. Nos admite, digamos, que es lo que decíamos delante. Yo no podría cometer, por ejemplo, como dice ahí, un cuasi delito de parricidio. Que es lo que te decía yo de, por ejemplo, dejarla, no sé, porque que el gas está, no sé, no corté el gas y se me quedó la llave abierta, ¿no? Ahí es parricidio. en ese caso, claro, en ese caso, yo conocía los lazos estaban, que me unían con la persona que estaba en ese rato. ¿Cachai? Entonces, por eso, finalmente, es imposible cometer cuasi delito, ¿no? Porque tiene que haber una conciencia absoluta. El tema es que finalmente eh, tenéis que tener esa conciencia, ¿cachai? Y ahí está el ejemplo, el que tú leíste. Si tú le disparas a una persona Sí. que está caminando con tu hijo, cierro y mato a mi hijo, es parricidio. Ya. ¿Qué pasa con el error en la persona? No, pues, dale un poquito más de aumento. Oh, esa letra es tan Sí, chica. pero Bueno, espera. Es que esto yo lo anoté lo anoté de otro lado, entonces por eso no lo quise agrandar. ah, ¿Ya? ya. Déjame leerlo, Lee te lo tú. leo. Te lo dice. La mejor, bueno, ya habíamos visto que el tema del elemento subjetivo ya en definitiva es el tema del dolo directo, no se puede cometer de Dalo otra directo. forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, habíamos visto que hay un error en la persona, ¿no? ¿Qué pasa si erré? ¿No? Ya habíamos visto que la solución la da el artículo primero, el inciso 3 del Código Penal, ¿no? Por cuanto dice que no importa si el mal recae en personas distintas. Finalmente tú querías quitar la vida de alguien, ¿no? Finalmente no importa que ese mal recaiga en otro, se cumple igual el tipo, ¿no? El que mate Ahora, a otro. sí, pues la mejor forma de comprender este tema a través de la situación hipotética, ¿no? ¿Qué pasa si el autor pretende matar a un pariente y por error mata a otra persona con parentesco análogo? ¿Ya? Eso es el tema, por ejemplo, aquí cuando, ya, tu dolo directo, tu dolo definido es matar a alguien que es tu pariente, porque Sí. aquí el loco sabe que es su pariente. El tema es que mata a otra persona, pero no era la que quería matar, pero igual son parientes. También ¿Cachai? es parricidio. En ese caso, claro, en el ejemplo, el padre quiere matar a su hijo, pero por error mata a su hijo B, ¿no? En vez de matar al hijo A. En ese caso, por ejemplo, yo creo que en la situación, ¿no? Lo único que hay es un error en la persona, ¿no? Pero el dolo es el mismo, Sí. ¿no? El segundo caso dice, ¿qué pasa si el autor quiere matar a su hermano y por error mata a un tercero extraño, ¿no? Bueno, en ese caso se castiga como homicidio, ¿no? Y finalmente, nuevamente error en la persona. ¿Qué sucede si el autor quiere matar a un tercero extraño y por error mata a su hermano, ¿no? Nuevamente ahí se castiga como parricidio. Sí. Aplicamos la misma regla. Ahora, dice, el que cometiera delito será responsable de él, incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. Ese es el inciso tercero del artículo, ¿no? O sea, finalmente, Sí. el responsable del delito incurre en la misma pena, aunque el mal recaiga en una persona distinta. Ahora, para los casos 2 y 3, ya habíamos visto que en uno responde como homicidio simple y en el otro básicamente como parricidio. Parricidio. Eso es todo, ¿no? Ahora, para los casos 2 y 3 dice, como autor de homicidio simple, el 3 no considera, no considera que
mata a su hermano, ¿no? El 3 lo ve como homicidio simple. ¿Por qué razón? Dice, la circunstancia de parentesco, al perjudicarle, se debe despreciar, ¿no? Ah, Y ahora dice, sí, ¿por qué dice? En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad penal, pero sí las que la atenúen. Por ese párrafo, ¿no? Del artículo 1, no sé si lo puedes revisar tú también, aparece sí, en el inciso segundo, dice, básicamente, en tal caso en que tú erres de persona, ¿no? Esas circunstancias que no son conocidas por ti no se toman en cuenta, por ende siempre van a ser homicidios simples. Distinto es si yo quería matar a un pariente y mato a otro pariente, porque finalmente ahí yo sé, yo sabía lo que iba a hacer. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo quería matar a un tercero y mato a un pariente, yo no conocía que era mi pariente. Por ende, esa circunstancia debería atenuar la pena. No se consideran. Es homicidio, ¿no? ya. ¿Entendiste esa situación o no? ¿O la Sí, vemos claro, doble? pero es que en un primer momento, el ejemplo 3, ¿Ya? ¿qué sucede si el autor quiere matar a un tercero extraño y por error mata a su hermano? ¿Ya? Bueno, yo te había dicho que lo consideraba igualmente un parricidio, pero si desconocía que efectivamente era eh, su hermano, sería un homicidio simple. Pero ahora tú me estás diciendo que la norma establece que se considera una circunstancia atenuante el error, No, las circunstancias no conocidas. pero si él conocía que era su hermano, No, pues no sabía que era su hermano. Mató a su hermano nomás, pero él quería matar a un tercero. pero sin tener conocimiento de que era su hermano, No, pues recuerda que el dolo directo es, por ejemplo, ya, aquí el dolo directo es en el contra el parricidio, extraño. claro, en el parricidio tenéis que conocer los lazos que te unen con la persona que estáis matando. Es el dolo Correcto. directo. Si no tenías ese dolo directo, en este caso, por ejemplo, si tú mataste a tu hermano, se cumple el tipo penal, pues, ¿no? Se cumple. ¿Sí? El tema es que la circunstancia que tú no conocías, o sea, por ejemplo, que él era tu hermano efectivamente, no se van a tomar en cuenta para agravar la responsabilidad, la van a atenuar. ¿Cachai? Entonces no se considera esa situación. No va a considerar que era su hermano. Lo va a hacer responsable solamente de homicidio. Ya. Es justo igual, ¿no crees tú? O sea, claro, porque nunca quiso matar al hermano. Si efectivamente, Sí, si pues. consideras tú eso, Pero es eh, distinto es el ejemplo 2, porque el ejemplo es parecido, porque por ejemplo en el ejemplo 2, él quiere matar a su hermano, en definitiva. claro, Pero mata a lo otro nomás. O mata a un tercero que no tenía nada que ver con la weá. En ese caso, por ejemplo, en la situación 2 también responde como homicidio simple. Porque la circunstancia de parentesco lo perjudica. O sea, en el caso 3, perdón, lo perjudica, pero en el caso 2, perdón, no se toma en cuenta. ya no se entiende. No se toma en cuenta porque al final agravaría la responsabilidad penal, pues no es la idea. ¿Cachai? Él no tuvo, no, o sea, finalmente lo que hizo fue matar a un tercero, porque el caso 2 es el más difícil, porque él tenía dolo directo de matar a su hermano. ¿Cachai? Cumple con la figura de parricidio, pero no lo mata, ¿no? No mata a su hermano, mata a un tercero. ¿Cachai? Entonces, por eso difiere. Pero en el caso 3 es más fácil porque al final no hay dolo de matar a un pariente, sino que finalmente mata a su hermano por error, ¿no? En el golpe. Bueno, en el primer caso ya habíamos visto que ya sea por error la persona, el autor confunde A con B y mata a B. En la aberractio ictus, el autor pretende matar a A, pero yerra el disparo y por error mata a B.
el autor respondería por parricidio, ya que su intención era matar a un hijo y así lo hizo. En ese caso, ¿no? Pero en el caso que mi intención era matar a un tercero extraño, pero maté a mi hijo, en ese caso no había esa circunstancia no se va a tomar en cuenta. ¿Cachai? Bueno, esos son casos, pero lo importante es que el elemento subjetivo de comisión, o sea, para cometer este delito, es dolo directo. Conocer las relaciones que te ligan al autor con la víctima. Eso es lo primero, ¿no? Por tanto, no se puede cometer el delito con dolo eventual. O sea, con dolo eventual dice, por ejemplo, la eventualidad de decir relación con la acción del sujeto, es decir, que conozca la posibilidad de provocar un resultado diverso a aquel que espera provocar y que lo acepte. En ese sentido es el dolo eventual. Pues, o sea, finalmente, yo sé, ¿no?, que hay una posibilidad que mate a mi hermano, ¿no? Porque va acompañado con él. Puede haber una posibilidad que yerre, ¿no? Ese dolo eventual, por ejemplo, se toma en cuenta como absoluta conciencia si tú tienes relación o si sabes de la relación absoluta de con quién te ligaba. Pues si finalmente yo le voy a disparar, ahí aparece el ejemplo. O sea, que en el caso 3, en el caso 2 que vimos anteriormente, se daría la situación de dolo eventual, ¿no? Claro, pero es dolo directo. En este caso, Dolo directo. por ejemplo, le voy a disparar a una persona que está caminando con mi hijo. Yo sé que es mi hijo, ¿no? Y sé también que puede ocurrir que también pueda salir herido mi hijo. Eso es dolo eventual, pues, Claro. ¿no? Pero sin embargo acepto que puede ocurrir, ¿no? Entonces yo cometo parricidio en el sentido de si en efecto mato a mi hijo, aunque no le haya querido disparar, porque yo ya sabía que podía pasar como un dolo eventual. Es imposible cometer cuasi delito de parricidio, no hay dolo, no hay culpa acá, ¿no? Pero sí se puede cometer con dolo eventual. ¿Cachai? Ya, correcto. Con culpa nunca. ¿Ya? Porque exige un ánimo especial, ¿ya? Y después veíamos los casos, ¿no? Y ya vimos los casos, finalmente eso se resuelve siempre si te preguntan, ¿qué pasa con que si mato a una persona y mato a otra que no quería? Bueno, eso es error en el golpe, profesor, le decía. No sé. Eso está contemplado en el artículo 1, inciso 3 del Código Penal. Y ahí tú le explicáis que aunque el delito recaiga o el mal recaiga sobre personas distintas, ¿no? Igual se va a incurrir en la misma pena que señala la ley. Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que hay una circunstancia, ¿no?, que yo no conocía, eso no va a poder agravar mi pena, profesor. Eso lo tiene que atenuar, ¿no? Y en el ejemplo, por ejemplo, si yo quiero matar a un extraño, ¿no?, y por error mato a mi hermano, en esa situación sería homicidio simple. Como en la situación inversa también. Si yo queriendo matar a mi hermano, mato a un tercero extraño. Pero finalmente no se cumple el tipo penal, ¿cachai? Y esa circunstancia no conocida no puede agravar mi pena. ¿Cachai? Eso es todo, si no tenéis que decirle más, po, en caso que te pregunten. Pero yo creo que lo va a hacer escrito, Ricardo. No, pues si va a ser escrita la Por prueba. eso te digo, así que no creo que haya mucho enredo. Ya, vamos viendo. Dale. Sin embargo, cierta doctrina desecha la aplicación del artículo número 1 del Código Penal cuando se trata de error en el golpe y señala, en cambio, que la solución está dada por la aplicación de los concursos. Caso 1, concurso entre parricidio frustrado contra A y cuasi delito de homicidio con respecto de B. En caso 2, concurso entre parricidio frustrado doloso y el pariente y cuasi delito de homicidio respecto del extraño. Caso 3, concurso real entre homicidio frustrado del extraño y cuasi delito de homicidio del pariente. Esta es la solución más, digamos, efectiva, ¿no? Porque finalmente acá la solución sería que el sujeto activo tiene la intención completa y desarrollada de cometer el delito de parricidio,
pero que en una circunstancia ajena a su control falla, ¿no? El artículo 74 aparece el concurso real, que es Sí, cuando finalmente tú, producto de una situación, eres culpable de un delito. cometes dos delitos. Sí, Pero los delitos no tienen relación entre ellos, ¿no? Ese es el concurso real, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se castiga los dos. los dos, claro. Pero en el artículo 75, en el concurso ideal, ahí hay dos delitos derivados de un mismo hecho y se castiga el delito más grave. Entonces, acá en la situación 1, como veíamos, en el caso de que el autor pretende matar a un pariente y por error mata a una persona análoga, la situación de los concursos nos dice que habría con el pariente un parricidio frustrado, Contra, ¿no? Y contra el tercero un homicidio, pero sin la intención de causarlo. ya, En el caso 2 habría un parricidio frustrado, que veíamos que quería matar a su hermano y por error mata a un tercero, y cuasi delito de homicidio respecto al extraño. En el caso 3 habría, si el autor quiere matar a un tercero extraño y por error mata a su hermano, en ese caso hay un concurso nuevamente de homicidio frustrado contra el extraño y cuasi delito de homicidio con el pariente. ujú. Esa es la situación, ¿ya? ¿Entendiste? Sí, sí, Finalmente, Franco, no, entendí. finalmente igual el tipo subjetivo en resumen exige el dolo directo, el conocimiento concreto, se puede cometer con dolo eventual, es imposible cometerlo como cuasi delito. ¿Qué pasa con el error, ¿no? En la hipótesis, bueno, en un principio puede darse solución, ¿no? Con lo que dice el artículo 1, el inciso 3, pero la situación más efectiva es la que da la situación de los concursos, y ahí habría que finalmente aplicar el concurso ideal, se aplica, digamos, la pena más grave. Claro. ¿Qué pasa con la comunicabilidad del parentesco? Cuando en el delito, Dale, 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 no, dale. cuando en el delito interviene más de una persona, respecto de las cuales solo una de ellas resulta ser un sujeto calificado, existen distintas formas de enfrentarlo, según la doctrina, dependiendo de la manera en que los distintos sujetos intervengan en los hechos. La muerte es provocada en coautoría con una persona calificada llamada intraenus y un tercero no vinculado extraenus. La muerte provocada por, por solo un autor calificado, el intraenus, que actúa en participación con otro en calidad de instigador, cómplice o encubridor, extraenus. El autor de la muerte es una persona no calificada, pero actúa con la participación de un sujeto calificado como instigador o cómplice. Es fundamental recordar que el parricidio es un delito especial propio, es decir, requiere de un sujeto calificado, pero tiene su correlato en un delito. La comunicabilidad finalmente dice relación con que ahora los dos, o sea, no sé cómo decirlo, a ver, dos hermanos, no, un hermano y su amigo se ¿Sí? concertan para matar a su otro hermano, al hermano de este, ¿no? ¿Sí? En ese caso hay un tercero que no cumple con la situación del sujeto calificado, pues no cumple con la situación de ser pariente, es un tercero, ¿no? La comunicabilidad es si se comunica o si se traspasa esa situación al tercero. O sea, si el tercero también sería básicamente autor de parricidio, también. A pesar de que no existe un lazo que lo vincule. ¿Cachai o no? En este caso, Esa lo es que la quiere decir es comunicabilidad. la comunicabilidad sería castigada con parricidio a un extraño respecto de, de la coautoría que tienen, que tienen respecto al homicidio. el tema es que, insisto, el tema es que el parricidio es un delito especial, No, si propio. eso me queda claro. O sea, es un delito que exige el cumplimiento. Aquí, por ejemplo, el profesor se equivocó de nuevo porque debería decir delito especial impropio.
Pero en definitiva, ya, lo vamos a dejar así, ahí hay que preguntarle, porque en todas las diapos ha tratado de delito especial impropio, se equivocó yo creo. Ya. Es fundamental recordar que el parricidio es un delito especial impropio, es decir, requiere de un sujeto calificado, pero también tiene su correlato en el delito común, po, y el delito común es el homicidio. Por tanto, esa es la solución. Po. Ahora, yo no sé específicamente, vamos a ver las diapositivas que siguen, porque acá dice, después la otra dice, para responder a la pregunta de cómo intervienen los extraños, la doctrina se ha basado en 4 principios. Y aquí hay varios principios de asimilar lo que estamos hablando. Pero antes de llegar allá, ya sabemos que la coautoría, bueno, que existen en realidad 3 tipos de autores, ¿no? Que castiga el artículo, no sé si lo podemos revisar, el artículo 15, parece. Es siempre bueno revisarlo, porque Sí, así lo tenemos listo en la mente. se consideran autores los que toman parte de la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Segundo, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 3. Los que, concertados por una ejecución, facilitan los medios con que se llevan a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Claro, como habíamos visto, el título segundo del Código Penal dice de las personas responsables de los delitos. ¿Quiénes son responsables de los delitos? Y establece 3 tipos de responsables de responsabilidad criminal. Los autores, los cómplices y los encubridores, ¿no? Luego el artículo 15 dice quiénes son autores. Y ahí tú hablaste del primer autor, que es básicamente los que toman parte directo, ¿no? Ejecutan el hecho, ¿no? O básicamente impiden que se, que se evite, Que ¿no? no se evite. Que Claro. se evite, claro. Y el 2 aparece el autor intelectual, ¿no? Los que fuerzan o inducen a otro. De ahí aparece la figura del intranius y el extraneus, que es como lo mismo. Y el tercero dice los que concertados para su ejecución facilitan los medios, ¿no? Por ejemplo, el cuchillo con el que se lleva efecto el hecho, pero no hace nada. Se queda ahí nomás. ¿Está? Entonces aquí están los 3 autores. El tema es que en un solo hecho pueden haber 2 personas como habíamos visto en el caso, que pasara. Que 2 personas planifican, ¿no? O que una persona, por ejemplo, quiere dar muerte a su cónyuge y utiliza a otra persona para que le dé muerte, ¿no? Ella no lo mata directamente, sino que lo convence, lo instiga y también produce una suerte de control moral sobre el sujeto. Entonces, Para entender, en este caso sería quien fue inducido a matar a la señora de este tipo, sería castigado con homicidio, dependiendo si es calificado o no. ¿Ya? ¿Cuál, perdón? Eh, ¿El que participa, el, el tercero que participa? el ¿Dices tú? tercero que participa Es coautor, pues claro, es es coautor, pero coautor, claro, sería claro. ya, pero en este Pero caso, no sabemos, sí, según, pues, no sabemos porque tenemos que no revisarlo sé, más pero adelante. te estoy dando una teoría. Ya. Eh, y, y en segundo lugar, quien participa o quien indujo a esta tercera persona a cometer el homicidio sería castigado con la pena de parricidio. Es lo que la conclusión que yo podría sacar. Claro, pero finalmente igual es interesante saber que cómo tú vayas a comunicar el parentesco al tercero si el tercero no tiene esa relación real, pues, en realidad Ya, no es ya está familiar, pues, bien, ¿cachai? ya, de Pero por acuerdo, eso, es un tercero que actúa pero sin saber, instigado por el otro. ya, sin saber que es la señora, por ejemplo. Claro, sin tener el conocimiento de que Ahora, era el cónyuge, ¿me entiendes? si supiera que hay comunicabilidad respecto al parentesco que existe con la persona que lo instigó o le pagó para que cometiera tal o cual crimen, creo yo que debería considerarse la misma pena del primer coautor, que Bueno, sería coautor. parece que la pregunta es como distinta, es difícil, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa con el que ejecuta el hecho, no con el instigador. Dice que hay Ya, 4 principios, ¿no? El principio primero póneme la para, lámina.
El principio primero dice que hay 4 principios. El principio primero es la indivisibilidad del título de la imputación del hecho, la accesoriedad de la participación, la posibilidad de asimilar las calificantes a las agravantes generales y dar relevancia a la naturaleza de la acción individual o colectiva que realiza cada uno. ¿Ya? Básicamente cada quien responde por su propio dolo. Veamos la primera, ¿no? Ya, Pero sí es que estamos, perdón. Sí, sí está acá. Es que está arriba, ahí sí. Indivisibilidad del título de la imputación. Dale. ya. Tiene su fundamento en el delito como tal. Es único, de modo que todos los que han intervenido en él deben responder por el mismo tipo penal, actúen en la calidad que sea, autor, instigador o cómplice. Por ende, cometido un parricidio, todos han de responder por parricidio, independiente de tener vínculo con el fallecido. Algunos limitan este criterio solo a la coautoría, señalando que solo en los demás casos respondería de parricidio solo quien tiene el vínculo y los demás por homicidio. Sin embargo, nace la pregunta, ¿qué delito se le imputaría a ellos considerando que, si no son autores, se entienden que colaboran con un tipo penal? Según esta teoría, no le sería imputable, sería una conducta no punible. Mira, interesante. Esta postura es criticada por cuanto solo el hecho, la producción de la muerte es único, no así la calificación jurídica del hecho que puede ser distinta entre los diversos partícipes, porque la responsabilidad es individual. Aquí tenemos un caso, el primer criterio, ¿no? Como estábamos viendo en el caso de que hubiera en un parricidio, ¿no? Una situación de coautoría, ¿no? De 2 personas que ¿Sí? ejecutan la muerte, siendo uno instigador y el otro autor directo del homicidio, aparece el primer criterio de indivisibilidad del título, ¿no? Y ahí nos dice, como decís tú, que el parricidio, ¿no? No es divisible en el sentido de ser una figura única, ¿no? Un delito único, no podemos dividirlo, ¿no? Eh, Prácticamente las personas que intervienen como coautores, ¿no? Cumplirían la misma calidad, aunque no tengan el vínculo, ¿no? Aunque no Claro, sean parientes, ¿ya? El tema es que hay que limitar el criterio también, porque no podemos decir que solo en los casos de coautoría, ¿no? Responderían. Pero ¿qué pasa con los demás vínculos? ¿No? ¿Qué pasa con los demás, no sé, perdón, con los demás partícipes? En el caso, suponte tú de un cómplice, ¿no? ¿Se le comunica o sea, es cómplice de parricidio? ¿No? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Qué delito se le imputaría a ellos? Considerando que si no son autores, ¿no? Básicamente son cómplices o encubridores, se entienden que colaboran en un tipo penal, ¿no? Que según la teoría no les sería imputable, porque no podemos atribuírselo a ellos no tienen la calidad, ¿no? Solamente el coautor tendría esa calidad porque el coautor es el que comete el delito de parricidio, junto con el autor, los 2 autores, ¿no? sí, pero entiendo yo Entonces que sería una conducta no punible, es como lo que termina diciendo, ¿no? Porque sí, finalmente los cómplices pero no. no, pues en ningún caso no sería punible, porque No, o sea, eh, de- igual es castigable, pero lo castigan de otra sí, manera. No como esa manera, a eso se refiere. Porque ya. en el caso no hay cómplice de parricidio. No hay, Sino habría que hay autor cómplice, de homicidio. hay instigador de parricidio, hay un coautor quizás. Pero esta teoría solamente sirve para la coautoría, ¿cachai? En definitiva. Porque finalmente queda chica. ¿Qué pasa con los cómplices? ¿Qué pasa A eso se refiere. Entonces, es criticada también porque finalmente la producción de la muerte es única, ¿no? Y no la calificación jurídica. O sea, finalmente igual es un supuesto de hecho y por ende podemos hacerlo caer en varias hipótesis, ¿no? La muerte es una nomás. Independiente, cada partícipe responde por su responsabilidad en el crimen, ¿no? Eso es el principio de indivisibilidad del título de imputación. Finalmente, en resumen, en el caso particular de que se dé la figura de comunicabilidad del delito, digamos, de parricidio, solamente aplicaría para los coautores y quedaría chica, ¿no? Para los demás intervinientes. Eso tenemos que resumir con esa teoría, ¿no? Y que dice que finalmente el delito es único, ¿no? Es indivisible.
¿Qué pasa con la segunda teoría? Se llama principio de accesoriedad. Dale. Sostiene que quien determina la naturaleza del delito es el autor. Y como los participantes intervienen en el delito de aquel, sus conductas son accesorias y deben seguir la suerte de lo principal. Si el autor es intraneus, los demás participantes comparten la calificación. Si el autor es extraneus, los demás responsables como homicida. Y si tienen vínculo de parentesco con la agravante o atenuante del artículo 13 del Código Penal, sin embargo, esta postura ha sido blanco de crítica, toda vez que podría dar pie a situaciones completamente arbitrarias. El cómplice no calificado que colabora con el autor calificado responderá como instigador o cómplice de una pena mucho mayor a la que si hubiese sido cometido por el delito, a la que si él hubiese cometido el delito. Sin embargo, esta crítica en particular pierde fuerza desde la promulgación de la ley 20.779 del 2014, que aumenta las penas del delito de homicidio. Bueno, aquí tenéis la postura de la asesoría, que es algo lógico que aplicaran, digamos, algo así. Dice que el delito, ¿no?, es del autor, ¿no? Y que finalmente los partícipes intervienen como una suerte de conducta accesoria, ¿no? Pero no, ya vimos que no todo es así, ¿no? En la coautoría hay una figura especial, ¿no?, que tampoco es tan accesoria, ¿no?, que casi actúa de manera principal, ¿no? Ahora, el autor, como habíamos visto, siempre él es finalmente el instigador, porque el instigador conoce la relación que lo liga, ¿no?, con el que quiere matar, ¿no? En el caso de la Quintrala, que decía el profesor, o en el caso, no sé, hipotético en que yo quiero matar a mi cónyuge y utilizo a un tercero para matarlo, ¿no? El tema es que los demás partícipes compartirían esta calificación, ¿no? Porque finalmente seguirían la suerte de lo principal, ¿no?, Claro. como accesorio, ¿no? En el caso del extraneous, ya habíamos visto que el extraneous, la conducta que hace, el delito, ¿no? En este caso, no es imputable a él, porque finalmente él no tiene la calificante especial del delito de parricidio. Por tanto, responde como homicida, ¿no? Y si tiene vínculo de parentesco con el agravante o atenuante del artículo 13 del Código Penal. ¿Revisemos el artículo 13? Lo tengo aquí. En circunstancias atenuantes o agravantes, según la naturaleza y accidente del delito, ser el agraviado cónyuge, conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta, y en lo colateral hasta el segundo grado, pariente, hijo o del ofensor. Ricardo, dame un minuto, vengo al tiro. Dame un Dale, minuto. dale. Para la grabación, páusala.
Espérame, Ricardo. Ricardo, espérame, ¿Ya? espérame, ¿Ah? espérame, te digo. ¿Me Ya, puedes no hay esperar? problema, dale. Ya. Te espero conectado, así que no hay problema. Para la grabación, sí, pues.
Ya, ahora sí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, Ya. Nada, que tenía que comprar un celular, weón, porque se nos echó a perder el de acá. El que utilizamos para grabar unos, que vamos al parque, a la quebrada de los loros, a grabar, pues. ¿Cachai? Entonces se echó a perder uno, weón. ya. ¿Cachai? Y cagamos, no teníamos cámara, si lo utilizamos para grabar. Así que tuve que comprar otro. Uno parecido Ya, así al celular, pero que tenía la misma cámara. Entonces para estar grabando. Así que tengo que hacer una transferencia, así que una transferencia bancaria. Dame un minuto. sí, dale, dale nomás. Voy a estar aquí, pues, si queréis conversamos. Pues. Pero deja de grabar, pues. ¿Está grabando, güey? Sí, pues, si te dije, Habíamos dicho que el principio accesoriano proponía el tema de que... Hoy quiero tomar agua, espérame. Ya. Ya, entonces ya vimos el principio de accesoriedad en cuanto a que finalmente la idea sería aplicar, ¿no?, la misma pena, o sea, la misma calificación del delito al extraneous, porque finalmente el extraneous no comparte esta calificación, ¿no? Ahora, si la comparte, se toma como agravante, ¿no? El artículo 13 del Código Penal. Y ahí había que buscar la agravante, no sé cuál era el agravante, pero estábamos viendo los autores y ahí empezamos a quedarnos un poco, pero vamos a la agravante al tiro. El número 13. Aquí está. Dice, ¿es circunstancia atenuante o agravante? ¿Lo veis? sí, Según la naturaleza y accidentes del delito. Ser agraviado, cónyuge, conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda línea recta y en colateral hasta el segundo grado. O sea, se considera como una agravante específica, ¿no? ¿Te fijaste o no? ya. Sí, sí, sí. Ser, o sea, se considera que es una agravante según la naturaleza o atenuante también según la naturaleza el ser el agraviado, cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad, etc. ¿Ya?
Ya, y como la naturaleza, o sea, bueno, entiendo que la accesoriedad corresponde al hecho de determinar que quien ejecutó el hecho del homicidio no es responsable de parricidio, sino que se le aplicará como agravante el hecho de que haya sido un familiar de quien mandató el delito, ¿no? Claro, en el caso que lo sea, ¿no? En el caso que lo Eso, sea, claro. eso es lo que dice, digamos, la teoría de la accesoriedad en cuanto, El audio, en cuanto a que, en cuanto a que la pena que se aplica, ¿no? Sería, digamos, la pena que establece como homicidio, como homicidio, ¿no? Y la agravante que vimos recién. Pero ya, dice que esta postura ha sido interés de crítica, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice que da pie a situaciones arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, el cómplice no calificado que colabora, ¿no? Como autor calificado responderá como instigador o cómplice de una pena mucho mayor a que si él hubiese cometido el delito. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos? Habíamos visto que la idea de comunicar, ¿no? La idea de comunicar este parentesco, en el caso del cómplice, ¿no es cierto? Que un tercero que interviene en el hecho sí, no está calificado con, él no es pariente, ¿no? no, ¿Ya? Pero sin embargo colabora con el autor calificado, ¿ya? En ese caso responde como instigador o cómplice de una pena mucho mayor a que si hubiese cometido el delito. Claro, porque finalmente si actúa como instigador, está contemplado como autor, pues. Ya habíamos visto que en la definición de autores está el instigador. O sea, sí, cumpliría, si es cómplice, cumpliría la pena de instigador, es una pena muy grande. ¿Cachai? Entonces, es arbitrario decir que se comunica, ¿no es cierto?, el vínculo al tercero que comete y que no lo tiene, ¿cachai? Eh, y que si lo tuviera, caería en la situación de que podría ser castigado como instigador, ¿no? Como, casi como autor. claro. Eso se refiere. Sin embargo, esta crítica en particular pierde fuerza desde la promulgación de la ley 20.779 del 2014 que aumenta las penas del delito de homicidio, ¿ya? Entonces ahí lo solucionan de esa forma, ¿no? Después viene la tercera forma de ver si esta situación o cómo se resuelve el tema de la comunicabilidad. El La principio de equivalencia. equivalencia, el principio de equivalencia entre calificante y agravante. Léelo. Si se estima que las calificantes, aún como parte del tipo, no pierden su naturaleza de agravante para todos los efectos legales, la situación sería distinta, debiendo aplicar el artículo 64, número 1. Veámoslo al tiro. Aquí lo tengo. El 64, número 1, dice, no estoy mal yo aquí. No, sí, las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares con el ofendido o en una causa personal servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de que solo aquellos autores, cómplices o encubridores de quienes concurran. Ese es el inciso número 1. Ya, así el parentesco o el matrimonio, siendo circunstancias personales, no se comunicarían a los demás intervinientes no calificados. Si el autor es intraneus, los demás responsables de homicidio, porque no se les comunica el parentesco. Si el autor es extraneus, todos los responsables de homicidio, pero en el caso de los participantes intraneus, se les aplicará la agravante del 13. Se critica esta postura toda vez que no resultaría aplicable la norma del artículo 64 porque las calificantes son elementos del tipo para todos los efectos legales y no circunstancias agravantes, y por lo que no serían abarcadas por esta norma. Ya. Bueno, como habíamos visto atrás, ya estamos viendo, digamos, las teorías de cómo se comunicaría, ¿no?, esta situación cuando el autor está en esta situación de calificante especial.
ya vimos la teoría, ¿no?, de la indivisión, ¿no?, que es la que está acá, Sí, que dice relación con que finalmente tienes que responder del mismo hecho. Después vimos que no es tan así, que en realidad son conductas accesorias, ¿no? Por ende deben seguir la suerte de lo principal. En este sentido, el intranus y los demás partícipes, como decir, comparten la calificación, porque son quienes lo idean, pero el loco que no la tiene, ¿no?, responden básicamente por el delito de homicidio y, bueno, si tiene el vínculo, con la agravante atenuante del 13, que es la que vimos recién, ¿no?, sí. que es una agravante especial, o atenuante en su caso, ¿no? Ahora, dice acá que lo primero que tenemos que hablar de que si ya en definitiva decimos que las calificantes, ¿no?, son parte del delito todavía, o sea, como la primera teoría, y que no pierden la naturaleza por sí de ser agravante para los otros efectos legales, la situación cambia, ¿no? Y acá tenemos el artículo 64, como decís tú, en que yo lo voy a acá poner para que lo veamos. ¿Por qué cambia la situación? Porque suponte tú, la persona que participa ayudando, ¿no?, soportando los medios para que el parricida lo cometa. En esa situación, si yo sé que era, no sé, mi familiar, va a atenuar o va a agravar la pena. ¿Cachai? Porque dice acá, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren. O sea, solo los que realmente son familiares, ¿no?, y que cubra, digamos, el parricidio de la figura, el conocer, ¿no?, la situación que está haciendo, va a servir. Pero los que no concurran, ¿no?, las que por ejemplo, aquí dice, las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares, que es lo que queremos ver, con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad. Solo en los que, no, en los que concurran. Por tanto, a contrario sensu, en los que no concurran, no se toman en cuenta. Claro. ¿Okay? Entonces, en la situación que está acá en el papel, estamos viendo que el autor es el intranius, ¿no?, quien dice, voy a cometer esto y voy a utilizar a otro para que lo cometa, ¿no?, porque es el que tiene el dolo parricida, Directo. y el que realmente conoce los lazos que ligan con la víctima. Por ejemplo, en el caso mío, yo quiero matar a mi cónyuge y te utilizo a ti para que tú le des muerte. Tú conoces esa situación, que eres cómplice, tú conoces esa situación, ¿no? Por tanto, también participáis del hecho y me suministran los medios, ¿no? O finalmente tú la matáis derechamente. ¿Cómo, ¿Cómo se te calificaría a ti? Según el artículo 64. Tú conocías a la víctima, pero no te ligaba por un lazo de parentesco, ni por relaciones familiares. ¿Cómo te calificas tú? Eh, Tú eres el extraño. sí, sí, estoy claro. Tú le estás dando muerte a mi cónyuge, ¿no? Y tú sabes que es mi cónyuge. Mm, ¿Cómo me califico yo? Tú eres, por ejemplo, a ti no te une un lazo de parentesco conmigo, o sea, con mi cónyuge. Tú eres un No, tercero extraño, ¿no? Por tanto, tú respondes por homicidio. sí, ¿Sí? Porque no, en ti da lo mismo la situación de comunicabilidad, en ti la pero, situación de pero se me comunicabilidad aplica, se pero se me comunica, aplica se comunica, pero a ti se te aplica la figura de homicidio. de homicidio con la agravante del artículo 13. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de los que te ayuden, por ejemplo, perdón, en el caso, como decís tú, de que en ti concurran, ¿no?, estas situaciones, se te aplican como agravante del 13, porque es el agravante específico.
Sí, la agravante Pero especial. el artículo 64 dice que en el que no concurran, no se les comunica el parentesco. ¿Cachai o no? Agravar la responsabilidad. Estoy leyendo. Servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o colaboradores en quienes concurran. Claro, entonces, suponte tú, dice, mira, así el parentesco o el matrimonio son circunstancias personales, ya lo vimos, ¿no? Ujú. Que no se comunicarán a los demás intervinientes no calificados. O sea, estas situaciones no se comunican, Ya, sí entiendo. porque no están calificados, pues no tienen esa situación, No, ¿no? No son parientes, ni están ligados por matrimonio, no hay nada. Ellos no los califica, ¿cachai? No los califica como parricidas, ¿no? ¿Por qué? Porque son situaciones personales, porque el artículo 64 lo dice, porque en ellos no concurren. sí, sí, ahora entendí. Por tanto, no se les comunica, ¿cachai? Al cómplice ni al coautor, ¿no? No se le comunica al encubridor tampoco, no se comunica, ¿no? Pero ahora, si el autor es el extraneus, todos van a responder por homicidio. Ahí no lo entendí. Güey. Porque, mira, cuando es el intranius es quien instiga, ¿no? Sí, correcto, sí. Ese es como el autor intelectual, ¿no? Intelectual, sí. Y él que tiene el lazo, la relación El de real, parentesco. el de parentesco. ¿Cachai? Él básicamente responde por ser el instigador y por tanto el parricida, ¿no? Él responde por eso. Pero los demás, Solo por homicidio. exacto, porque no se les comunica. No No sé. se les comunica el parentesco. Porque Ya, esas pero son circunstancias personales ya me queda claro eso. del autor. Pero, Eso no se ya, comunica. y el autor extraños, Y en el caso del tercero, ¿no? El tercero que no tiene ese parentesco, por ejemplo, si el tercero le da muerte, todos van a responder por homicidio. Pero la calificante en el extraneous se toma como agravante del 3. ya. Ahora sí. ¿Cachai? Entonces, el tercero le da muerte a la cónyuge, ¿no es cierto? Pero esa situación a él, esa situación personal, lo va a calificar como agravante. No como que él fuera el parricida. No, sí entiendo. Me Porque quedo. él no sabía que estaba matando a su cónyuge. Exacto. ¿Cachai o no? Sí, Esa sí, es ahora entendí. esa es la situación fáctica. Finalmente, el saber, el conocimiento, es lo principal. Pues si tú no tenés conocimiento de que era tu cónyuge y le estabas dando muerte, ¿no? No podés responder por parricidio. ¿Cachai? Sí, no, sí entiendo. Ya me quedo Pero el claro. intranius, que es realmente el que tiene, no sé, el lazo, ¿no? Él sí, po. Él sí, porque él El conoce el lazo y si le da muerte, ¿cachai? Sí, no, sí entendí. Me quedo claro. O sea, te lo explico. Porque es un Entonces, medio nomás, pues el ya, intranius al extraño lo utiliza como un medio. La ya. voluntad del extraño no existe. El extraño no tiene voluntad. Es- Representa la voluntad del intraño. El intraño lo instigó. Finalmente está haciendo lo que quiere el intraño. A eso me refiero. exacto. El autor intelectual domina el hecho completamente. ¿Cachai? Y el extraño finalmente lo ejecuta, pero no lo ejecuta sabiendo que lo está haciendo porque él quiere, sino que lo está haciendo enviado, mandado. ¿Cachai? Entonces, el extraños no va a responder por parricidio, responde por homicidio. Homicidio, sí. Y todos los demás
van a responder como homicidas. Po. O sea, Hay un caso, por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo de coautoría. Yo lo leí en un libro. Se llama La muerte de Julio César. ¿Tú ya, cachai cómo murió Julio César? apuñalado, Por varias personas. sí, por varias personas. Resulta que Julio César estaba dentro de su aposento, ¿sí? O el Senado, no sé, parece que fue en el Senado, En el Senado, y tres de sus amigos, los tres, uno lo distrae afuera, ¿no? Otro previene que nadie le ayude y el otro le da la estocada. En esos tres, todos son autores. todos son autores. ¿Cachai? Hay situaciones en las que, por ejemplo, un solo hecho se puede dividir, ¿no? Se puede dividir en varios partícipes. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso específico de la coautoría, con el intranio y el extraños, para ser autor intelectual, basta solamente que instigar, ¿no? Tener el dolo homicida, el dolo, perdón, parricida. Y en el caso del ¿Ya? extraños, bueno, él va a responder por homicidio, ¿ya? Porque finalmente él no le transmite ese lazo. Ahora, si en el caso de que lo tenga, en el caso de poder transmitirlo, lo transmite a través del agravante del artículo 3. Correcto. No, sí me quedó clarito, Franco. Entendí Ahora, la diferencia. igual se critica, como he dicho, que finalmente esta calificante, ¿no? En la que concurren en las personas que concurren, como dice el artículo 64, son elementos del tipo penal. Po. O sea, el parricidio es así porque es parte del parricidio. No es que alguien le agregue un agravante y la wea. El parricidio es así, se comete así y es así nomás, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, esa es como la crítica. ¿Cachai? Que igual la está considerando como elementos particulares, como fuera de la norma, y finalmente la norma es así. Entonces, ahí cuando uno dice eso, igual tiene razón. Pues, y si el delito es único, como decía la primera teoría de indivisibilidad, esta, si el delito es único, deberían responder todos por igual. Pues, autor, Vale. instigador o cómplice. ¿Cachai? Esa es la idea. Pero en las teorías que siguen adelante no, pues no responden igual, porque finalmente hay un principio de equivalencia, ¿no? Los responden en los que quieras concurren las calificantes, ¿no? Ese equivale Este, a eso. ¿Y cuál de estas teorías, cuál es la que prevalece en la legislación chilena? Yo creo que van evolucionando, porque de un lado a considerar que todos los que concurren da lo mismo, todos los que son parricidas igual, aunque no compartan el lazo. En la otra teoría dice, bueno, no es tan así, sino que hay conductas que pueden ser accesorias, ¿no? Y finalmente tienen Claro, que seguir la suerte de lo principal. Y esa calificante, bueno, se va a calificar el delito, o sea, no lo va a calificar, sino que lo va a tomarse como un agravante, ¿no? ¿No? exacto. Pero igual es No, sí, arbitrario, otros decían que era arbitrario, porque finalmente, pucha, el cómplice que no es, que no concurre, ¿no? Esta calificante, si colabora, responde igual por instigador, es como desproporcionado. sí, Y después llega a esta teoría en que el artículo 64 te dice que, bueno, estas situaciones, te dice, si concurren, van a ser tomadas en cuenta para los que concurren. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares, disposición moral le tenía mala, en sus relaciones particulares con el ofendido, lo conocía, ¿no? O en otra causa personal, le tenía un encargo, por ejemplo, claro, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad solo en los que concurren. No, no podemos hacer rajatabla que en todos concurran, solo en los que concurren, y en los que no concurren, no. ¿Cachai? Ahora, las que consistan en la ejecución material del hecho, por ejemplo, en suministrarte por los medios, ¿no?
servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o su cooperación para el delito. Lógico, si me van a preocupar, si me van a aplicar un agravante, un atenuante, yo tenía que tener conocimiento de eso, ¿cachai? Antes de haber ejecutado el hecho. Claro. Entonces el 64 nos dice las reglas como para aplicar la atenuante o agravante. Un atenuante o un agravante se va a aplicar cuando la persona en quien concurre la situación, ¿no? Concurra realmente. Por ejemplo, el tema de la disposición moral, el tema de la relación particular, en ellos va, pero los demás no, porque los demás no se comunican, en los demás no concurren. Ya, perfecto. Igual vamos a repasar esto más adelante porque es complicado, bueno, es muy complicado. A mí me cuesta todavía entenderlo, es complicado. Yo lo entiendo ahora, lo entiendo, pero para explicarlo es complejo. ¿Sí? Y la última teoría, principio de relevancia de la naturaleza de la acción individual o colectiva. Esta es la solución práctica y me imagino que es como la que más utilizan, porque dice acorde al principio pro imputado, pro reo, pro Claro. imputado, ¿no? Pro imputado. Dice, si se produce una situación de coautoría, ya vimos el tema Sí, del autor instigador, se entiende que todos han intervenido en una acción única, de sujetos múltiples. O sí, sea, todos actúan en la misma situación supuesta por la norma, pero todos de una forma distinta, ¿no? Hay un dolo común de matar al pariente a cónyuge de uno de ellos. Sin embargo, si alguno de los coautores ignoraba que la víctima tenía algún vínculo con ellos, es decir, su dolo solo era homicida, ¿no? Que es lo que decíamos antes. sí, Responderá claro. solo por homicidio y los demás partícipes de parricidio, ¿no? Aquellos en quienes concurra, ¿no? O supieran o tuvieran conocimiento de ello, van a ser partícipes de parricidio. Aquí Es hace un decir, análisis, es aquí hace decir, un cada análisis quien responde por respecto. su propio dolo. Claro. ¿Ya? Aquí toma en realidad parte la primera teoría y la tercera teoría para dar cumplimiento al principio pro imputado, tomándola como única acción. Claro, lo que pasa es que igual es lo justo. O sea, si tú querís matar a tu primo, ¿no? Y me dijiste a mí, oye, tengo ganas de matar a tu primo, y yo te dije, oye, sí, bueno, yo igual tengo ganas de matar a tu primo, me cae mal. Ya. Una disposición moral del delincuente, ¿no? Le cae Claro, mal, le tiene mal al weón, ¿cachai? Y en ellos va a concurrir porque finalmente es su dolo, ¿no? Pero el loco que le dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de matar a mi primo, pero ¿cómo voy a matar a tu primo? No sé. Puta, el loco, no, la situación es un poquito antes. Que el loco le digan, oye, quiero ir a matar a alguien, ¿no? Y el loco no sabía que era el primo, sin embargo lo hizo igual. Hasta en esa situación no corresponde porque su dolo no era parricida, su dolo claro, era homicida. ¿Cachai? Mismo caso ocurre si es que el autor no tiene conocimiento del vínculo que si tienen los demás partícipes, ¿no? O sea, si el autor no sabe, si el extraneus no conoce el vínculo, ¿no? Tiene la misma suerte, los partícipes van a tener la misma suerte si tampoco lo saben, ¿cachai? Aunque obren en calidad de cómplices. Así el autor responde de homicidio y los partícipes intráneos responderán de cómplices, pero del delito de parricidio, ¿no? Quien comparte el dolo responde por cada dolo, cada quien responde por su propio dolo, ¿ya? Y que hay como en esta, que es como una combinación de las dos, una combinación de figura única, indivisibilidad de la imputación y también de sujeto múltiple. mm, Y acá termina homicidio calificado, o sea, parricidio, perdón. Vamos a cambiar de guía al toque. Está difícil esta guía, bueno, de hecho hay que repasarla. Es bien densa, sí, compleja. Una hueá fácil de entender, bueno. ¿Qué viene ahora? Aborto. No, femicidio.
Femicidio. Sí, para ir en orden, femicidio. Femicidio, 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 femicidio. Y no tengo femicidio. Nunca lo tuve. No, no tengo. Me voy a meter acá al aula, espera. ¿Tú lo tenías? Sí. Pero está en el aula, ¿no? No, yo lo tengo acá. Abrieron una weá acá en... ¿Cómo se llama? En la UPB. Acabo de ver como algo. ¿Qué abrieron? Espera. Dice BARC 2021, test estilos de aprendizaje. Este cuestionario tiene como propósito ayudarte a conocer cómo trabaja con la información y cuál es el estilo de aprendizaje preferido para captar. Haz clic para entrar en el curso. Test de estilos de aprendizaje. Y aparece un test. Una weá es un test. Ya, femicidio. Artículos 390 bis a quinquies. Ya, acá está el femicidio. Dice, el femicidio nace con la ley. Puede ser que a lo mejor pare de grabar y vuelva a grabar para que queden dos videos Sí. distintos. Perdón,